Hola, he decidido no comprar nunca más ningún Need for Speed. No he conocido ningún Need for Speed que sea malo, solo algunos mejores y otros peores, pero siempre tienen algo que merece la pena y no hay ninguno lo suficientemente malo como para no jugarlo al menos unas cuantas horas. A inicios de siglo, cuando la Play 2 y otras leyendas eran reales, yo me consideraba fan de la saga. Los juegos de conducción son los que más disfruto jugando hoy en día. Pero a mediados de los 90 mi predilección eran los plataformas que jugaba en mi ya por entonces desfasada Famiclone. En esa época iba al instituto y un amigo y compañero me habló un día de un juego de ordenador que le habían comprado que se llamaba Need for Speed Special Edition, que era la caña, y a la que pudo me llevó a su casa para enseñármelo y fardar, y la verdad es que consiguió mucho más que eso. Aunque ahora muchos dicen que las raíces de Need for Speed son el tuning y las persecuciones policiales, la verdad es que los primeros juegos creo que sobre todo estaban centrados en permitirte correr con deportivos bastante únicos, con una mezcla muy buena entre realismo y sencillez. Es cierto que el primer juego ya tenía policía y que los tramos con tráfico y policía eran lo mejor del juego, pero los de Electronic Arts en el 2 no lo pusieron. No pensaban que era esa la esencia del juego. En mi primer ordenador, que tenía Windows 95, el Need for Speed 2 Special Edition es sin duda el juego que más jugué, aunque fue porque el 1 no lo pude conseguir, ya que en aquella época no era tan fácil como ahora con internet, y a pesar de que este segundo juego no tenía policía, sí que era un juegazo con más velocidad que el primero y más coches exclusivos, y los podías cambiar de color y tenía muchos trucos. Del 2 salté al 4 por el 2000. Cuando amplié el ordenador y me pusieron Windows 98 y el Need for Speed 1, que lo había conseguido por fin un poco antes, dejó de funcionarme por problemas de compatibilidad. Need for Speed 4 es sin duda uno de los mejores juegos de la saga. El modo persecución era una deliciosa y perfecta mezcla de velocidad, desafío, competitividad y adrenalina, y sin duda es el juego de la saga al que más horas de mi vida le he echado y el videojuego que más he jugado nunca. Y me encantaba estar toda la tarde corriendo los mismos circuitos una y otra vez con distintos coches, que además podías descargar coches creados por usuarios, y disfrutaba mucho, aunque, o tal vez porque ganaba una de cada 3 carreras o así, ya que la policía era muy dura y muchas veces acababa detenido, y otras muchas veces, aunque no me arrestaran, sí que me frenaban lo suficiente para que mi rival llegase antes a la meta. El 6 al principio me defraudó bastante porque se veía un juego muy simplificado. Seguían habiendo autos muy geniales, pero quitaron las vistas del interior de los coches, que para mí significaban una gran inmersión en el juego, y además redujeron la complejidad de las persecuciones policiales, y para mí quedó como un buen juego para jugar ocasionalmente en vez de un juegazo para echar tardes y tardes. El verano del año que me casé, un amigo me dejó todo el verano su Xbox con bastantes juegos, aunque solo recuerdo el Need for Speed Most Wanted, el San Andreas y el Star Wars Battlefront, y si no recuerdo ninguno más es porque prácticamente solo jugué a los 2 primeros que he mencionado. Con el Most Wanted Need for Speed me volvió a atrapar hasta el punto que me pasé el juego y luego me lo compré en cuanto tuve un ordenador que pudiera correrlo, y me lo pasé también, pero no lo jugué tanto como al 4 porque resulta que el pinche amigo que en su día me había enseñado el Need for Speed Special Edition me volvió a llevar a su casa, esta vez para fardar con su ordenador que podía correr el Assassin's Creed y un juego de coches llamado Test Drive Unlimited, que era como volver a jugar al primer Need for Speed pero actualizado, y todo lo que yo pedía a un Need for Speed estaba allí: los coches únicos y exclusivos, el tráfico, la policía, la inmersión de la vista del salpicadero, el balance perfecto entre realismo y sencillez. En Electronic Arts se volvieron locos y con la saga querían hacer lo mismo que con los juegos deportivos, pero es que no es lo mismo, y empezaron a repetir fórmulas y también intentaron otras nuevas. Desde el Most Wanted solo he jugado los Need for Speed que salieron en la Wii, que no me parecen tan horribles, aunque sí lo parecen comparativamente a las versiones de las otras plataformas, y también he jugado al Hot Pursuit Remastered para la Switch, que ha sido el juego que me ha alejado definitivamente de la saga, porque aunque es un
Juego muy frenético y tiene tráfico y policía y coches bastante geniales. Está muy desbalanceado en el tema del manejo, siendo excesivamente arcade, y al parecer es algo que han mantenido en los últimos 10 años. No creo que los Need for Speed de los últimos 10 o 15 años sean malos juegos. Alguno de ellos lo he podido jugar en algún momento, y si te gustan los gráficos pues estos juegos lucen muy bien, y si te gusta la velocidad estos juegos la tienen, aunque como ya he dicho el manejo tan arcade que tienen, sobre todo por el tema de los derrapes, los convierte para mí en juegos más ocasionales en vez de uno para perderse horas y horas. Y para mí el último clavo en el ataúd ha sido el tema de internet. Allá por 2010 o así implementaron el tener que validar el juego al instalarlo, y en los últimos tienes que jugar conectado obligatoriamente. Yo disfruto mucho jugando a juegos que compré hace 20 años y me encantaría dentro de 20 años poder volver a jugar a los juegos que ahora compro. Pero ya es imposible jugar legalmente a los primeros Need for Speed que les implementaron la validación online, los cuales no compré en su día porque no tenía un ordenador capaz de correrlos. Y es que ese es el truco del almendruco de los videojuegos en digital, que cuando les parezca te dejan sin juego porque apagan los servidores, y por eso he decidido no comprar nunca más ningún Need for Speed.